Qual que é seu nome? Elise Araújo Kitano Matsunaga. Seu estado civil? Viu? Una mujer brasilera sale de la cárcel después de haber descuartizado a su marido. Mientras ella te cuenta su versión de la historia, nosotros nos preguntamos si cualquiera en esa situación sería capaz de hacer lo mismo o si matar es un negocio más rentable del que nos imaginamos. Resulta que Elise Araújo Kitano Matsunaga sale de la cárcel en unas salidas transitorias y en el medio decide contar en una serie documental por qué descuartizó al padre de su hija. Este fue un caso que conmocionó a Brasil en 2012 y es la primera vez que la escuchamos hablar. A lo largo de 4 episodios de 50 minutos nos vamos a ir enterando que Elise viene de un pueblo rural, de una familia pobre y que llega a San Pablo para estudiar enfermería y después derecho. ¿Cómo hizo una joven pobre del interior de Brasil para llegar hasta Marcos Matsunaga, que era un empresario japonés multimillonario, heredero de una mega corporación de alimentos? El documental es la primera forma del cine. Muestra una parte de la verdad. Es como una noticia pero con otros tiempos y con otra distancia. Es una oportunidad de escuchar voces de otros mundos sobre casi cualquier tema. Pero fundamentalmente es la manera más directa de atestiguar un chisme. El documental siempre es la realidad superando la ficción. True Story. Lo vi en un documental. Elise Matsunaga, Eras una vez un crimen. A grabar y aplaudamos fuerte las dos juntas y después puedo unir las dos pistas. Voy a poner a grabar esto también. Este documental lo que vuelve a plantear o lo que vuelve a intentar poner sobre el candelero es la importancia de las relaciones para las mujeres, o sea, del área relacional para las mujeres, para mí. Me parece que ella vuelve a reivindicar el motivo que tantos años sirvió para tantos hombres de emoción violenta, o sea, me estaba engañando y no me lo quería reconocer. Y eso para mí fue suficiente traición como para agarrar y matarlo. Y después, posterior, descuartizamiento como algo secundario, de hecho. Ella misma lo plantea así, como lo tuve que cortar para sacarlo del departamento, chau. Las minas también podemos tener emoción violenta. La emoción violenta siempre fue muy relacionada a un daño en el honor. Y esta situación trae la emoción violenta, pero como daño en el ser. O sea, me iba a sacar mi hija, me iba a colocar en el mismo lugar que colocó a su ex mujer, porque había una cosa ahí. Estaba violando todos los pactos, acuerdos que habíamos hecho, y encima me amenazaba con internarme por loca, digamos, ¿no? Como que hay una lógica en esa emoción violenta desde el lugar 100% relacional. El tema de que él sea un rico heredero viene a abonar la versión de ella sobre cómo surgen las intrigas. Pero yo iría por eso, la reivindicación de la emoción violenta como un daño o como una amenaza de daño sentida muy real para la persona. Lo bueno del documental, yo estuve leyendo un par de entrevistas que dio la directora, cuenta que elige esta historia para contar un poco por eso, ¿no? Por el hecho de una mujer asesina, pero más que nada porque una mujer asesina llama mucho la atención en nuestras sociedades, que a ella le parecía importante contar los hechos primero, desde la versión de ella, no desde la versión mediática, ni desde la justicia, ni desde las familiares de la víctima. Ella decide contar y vemos que como es una miniserie, al principio va contando los hechos, pero en ningún momento, recién en uno de los últimos capítulos, empiezan a contar de dónde viene Elise, cuál es su historia de vida, y ahí recién se toca el tema del trabajo sexual y que se conoce con su marido de esa forma en internet, ¿no? Que él era un consumidor de prostitución asiduo. Y fue eso también el morbo que generó, porque cuando la noticia llega a los medios, fue como, la puta mató al millonario. Entonces ella decide no contar todo eso al principio del documental. Todo esto que muestra en el documental, como vos decís, en su momento fue muy, muy, muy tomado por la opinión pública, pero realmente no había nada en lo que se sabía del caso para decir esta discusión la terminó de hacer enojar a ella.
Ella se sentía profundamente traicionada por él, o sea, validando este sentimiento, pero nunca para la opinión pública como tanto para matarlo y descuartizarlo. Eso quedó en ese momento y hasta ahora nunca se había vuelto en contra, nunca nadie había dudado de la posibilidad de que seguro que era por plata. Eso me parece como impactante, digamos, el no permiso a que una emoción violenta de este tipo simplemente haga que vos te vayas encima de otra persona porque sos mina, una cosa así. Sí, me parece interesante también otra cosa que decía la directora. Hay un montón de femicidas, de un montón de femicidios y femicidas presos y varones presos y varones negros y pobres. Este caso es un caso donde se invierte el rol desde todo punto de vista, porque es una mina rica, es rubia, es blanca, es millonaria. Entonces eso hizo que se genere más... Es universitaria, al momento del crimen es doblemente universitaria. Sí, entonces ella dice que en esos ámbitos blancos de riqueza y de una mujer no se espera este tipo de brutalidad, de ensañamiento, de pasión, de ira a la hora de cometer un crimen. Y sobre todo también porque en el ámbito de lo doméstico son los varones los que tienen mayor tendencia estadísticamente a cometer crímenes, digamos, ¿no? Lo que viene a empantanar todo eso o viene a quitar lo prístino y lo mágico es cuando se destapa que ella era prostituta y era pobre y tenía un pasado rural, digamos, ¿no? Ahora entendemos por qué era tan loca, ¿no? Pero parece la cuestión de lo monetario ahí, como el dinero sí es un motivo por el cual uno se vuelva así de loco, digamos, ¿no? O si ya uno era calculadora, porque esa palabra es como, listo. Una vez que dijeron de vos en el estrado que vos eras calculadora, automáticamente sos culpable de ese crimen. Bueno, y ahí eso me lleva un poco a la moraleja que me deja a mí este documental, digamos. Obviamente que a Elise la terminan condenando como a casi 20 años de prisión. Y sobre el final ella se pregunta, ¿no? Y es algo a lo que claramente la guionista nos lleva a preguntarnos al final, es qué hubiese pasado con la cantidad de años de condena si hubiese sido un femicidio en vez de un homicidio. ¿Por qué durante el juicio, desde lo mediático, se hizo tanto hincapié en el pasado de ella, pobre, rural, marginal, y su actual vida de princesa? Entonces, a mí me deja pensando, a modo de moraleja, es que la palabra de las mujeres en la escena de lo público siempre necesita una explicación más, una justificación más, incluso cuando somos las victimarias. No es suficiente, digo, la emoción violenta. Tiene que haber algo más detrás, ¿no? Bueno, a mí lo que me pareció como súper interesante de este documental es cómo se muestra la dignidad desde el lugar de un error cometido, digamos, porque ella lo reconoce, en lugar de, no es que dice qué bien que le maté a este hijo de puta, digamos, porque reconoce que esta actitud, o sea, esta conducta abrupta que ella tiene le genera muchos problemas. Pero también dice, voy a decir hasta donde yo quiera decir, se la ve digna, se la ve articulada y sobre todo lo que más creo que molesta es se la ve pensando un futuro, o sea, es como, tanto la vida pública como la vida privada de las mujeres parece que siempre se puede recuperar de un lugar de víctima o de un lugar de perdedora. Pero de hacer las cosas mal o de excederse de ego o de excederse de actitud, eso parece que uno nunca se recupera. Y eso es un lugar que se ve muchísimo en los varones, pero muy poco en las mujeres. O sea, me embriagué de poder, me excedí. Tuve miedo, me descontrolé. Esto es un discurso que en los varones se ve todo el tiempo. La maté, bueno, estuve mal, me recupero, soy pastor, ya está. Igual re bien la hizo, ya de millonaria lo pudo matar. Porque pobre no iba a llegar a ningún lado. O sea, si sos pobre, no mates a nadie porque nunca vas a tener un buen abogado. Sería un poco otra moraleja. Miren este documental para saber cómo tratar de resolver más o menos bien si hicieron las cosas mal, pero recuerden que siempre tienen que tener plata y una buena narrativa de sí mismos. La moraleja que Elise deja es, si vas a matar, tenés que estar dispuesta a descuartizar.
y sacar en una valija y desparramar y bueno. Y también yo sumaría como para cerrar, ¿no? Que en estos tiempos es necesario tener plata, un buen abogado y también un buen guionista, una buena directora, porque viste que ahora todo es. Sí. O sea, no, ahí va. Aparte de los asesinatos, se agrega acá que no hay gente fea, solo mal filtrada. Entonces sería, no hay gente asesina, solo mal publicitada. Bueno, y nos despedimos pidiendo un buen publicista para nosotras. Hicimos este podcast la licenciada Ramírez y la licenciada Medina. Podés seguirnos en las redes para más chismes y cosas que pasan en la vida real. @TrueStoryOk o TrueStoryOK. Ya sabés que tenés que sumarnos seguidores. Somos del tercer mundo. Me parece a mí que no te cuesta nada. Bueno, hasta ahí.